Buenas tardes, soy Johan Longas, estudiante de tercer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este video viene con la intención de sustentar la primera evaluación parcial de pilas y colas de la materia de estructura de datos. En este momento me encuentro en el código correspondiente al proyecto. Entonces, este proyecto es simple. Se trata de alguien que registra a las personas que serán atendidas en, puede ser un hospital o algo relacionado donde las personas tengan que hacer fila. Dependiendo, este programa tiene una lógica que dependiendo de la edad de la persona registrada va a ser atendida en cierto orden. Entonces, voy a explicar cómo funciona, nada más se ejecuta el programa. Entonces, cada vez que se atiende a una persona, esta persona es guardada en una estructura tipo registro correspondiente para las personas que ya han sido atendidas. Por lo tanto, cada vez que se atiende a alguien, el nodo que contiene la información de esta persona pasa a ser de esta pila. Entonces, y cada vez que se cierra el programa o se termina el día de laburo, estas personas que han sido atendidas se guardan en un archivo para que al día siguiente, cuando se vuelve a abrir el programa, se lea este archivo y se extraigan las personas que ya han sido atendidas. Esto es lo que hace esta función, que abre el archivo, si no existe, lo crea, si sí existe, hace este proceso que es, va leyendo registro por registro y lo va asignando a un nuevo nodo que le pide al sistema operativo que le reserve cierto espacio de memoria para guardar esta información e insertarlo en la pila de personas atendidas, que yo lo hago por medio de una función que se llama insertar nodo en una pila, que recibe el nodo a insertar y la cabeza de la pila. Simplemente, como la lógica de las pilas. Si la pila aún no ha recibido ningún nodo, por lo tanto el nodo a insertar es el primero, entonces la cabeza de la pila apunta a este nuevo nodo y este nuevo nodo, la dirección a la que apunta es a null. De lo contrario, si ya ha recibido algún nodo, si ya tiene uno o más nodos y se quiere agregar uno más, simplemente es con que el lugar al que apunta el nuevo nodo apunta a la cabeza de la pila y la cabeza de la pila apunta a este nodo. Entonces, vuelvo al main para poder continuar con la explicación. Entonces, aquí se declaran las cabezas y las colas de las estructuras tipo cola. Son tres cabezas y tres colas. Una cabeza y una cola para guardar la información de las personas mayores de 55 años, otra para guardar la información de las personas entre 40 y 55 años y otra para guardar la información de las personas menores a 40 años. Voy a explicar primero el proceso para registrar una persona. Entonces, supongamos que se inicia el programa y se quiere registrar una persona. El encargado de eso lo hará por medio de este menú, que digita la opción a realizar y dependiendo del número que digite, se realizarán distintas acciones. Entonces, si elige la de registrar, entonces lo primero que todo tiene que digitar la edad de la persona que va a registrar. ¿Por qué? Porque dependiendo del número que ingrese, esta persona irá, su información se acomodará en una cola u otra. Como lo dije anteriormente, dependiendo de la edad, será el orden de atención. Entonces, si la edad es mayor a 0 y menor o igual a 40, entonces esta persona va a ir a esta cola u otra. Entonces así con las tres colas. Voy a ir hacia la función para explicar. Esta función recibe la raíz y el fondo de una cola, además de la edad que ya se ingresó. Se envía para no tener que pedirla nuevamente. Entonces, se le pide al sistema, se le reserva memoria para que en ella se guarde este nuevo nodo con la información de la persona y se va pidiendo la información al encargado, el número de identificación de la persona, el número de celular, el nombre, los apellidos, el sexo y la fecha de la cita. Este no apunta nulo, importante, eso es importante de hecho. Y ya por medio de esta función, insertar nuevo una cola que recibe tres parámetros, la raíz, el fondo de la cola y el nuevo nodo a insertar en esa cola, es que se va a poder guardar en la cola apropiada. Este es
parecido al de insertar nodo en una pila, están aquí seguidos. Ya voy a explicar la lógica. Como dije anteriormente, recibe la raíz y el fondo y el nodo a insertar. Si la cola que ha sido enviada no ha recibido ningún nodo anteriormente, entonces significa que raíz apunta a null. Por lo tanto, tanto la raíz como el fondo ahora van a apuntar al nuevo nodo. De lo contrario, si ya se han ingresado nodos anteriormente, entonces el lugar al que apunta al fondo va a ser al nuevo nodo y el fondo va a ser igual al nuevo nodo también. Entonces, ahora se supondría que al terminar esta función, la persona ya está esperando a que llamen al siguiente turno. Ahora voy a eso. La segunda opción es calcular la siguiente persona a atender. Entonces, para esa función, para ese procedimiento, yo declaré 5 variables. La primera, turno anterior. Como bien dice su nombre, va a guardar el valor del turno que se atendió anteriormente. Esta variable puede tener 3 valores, 1, 2 o 3. 1 corresponde a la prioridad 1, 2 a la prioridad 2 y 3 a la prioridad 3, tomando como prioridad 1 los mayores de 55, prioridad 2 personas entre 40 y 55 y prioridad 3 menores a 40. Por medio del valor que tenga esta variable se calculará el valor de esta variable, el turno siguiente. La variable repetir y segundo turno mayores son dos variables auxiliares con las que use para calcular la lógica, debido a que por cada dos personas mayores a 55 años se atiende una persona entre 40 y 55 y luego otra persona menor a 40, en ese orden. Y la función continuar con cálculo tendrá se le asignará el valor de 0 o 1. 0 si no es posible realizar el cálculo debido a que no hay personas en la espera, y 1 si se puede realizar el cálculo. Entonces voy a dirigirme hacia allá. Bueno, aquí es. Entonces, este bloque de código simplemente es para manejar dos casos especiales que ya intentaré explicarlos, ¿cierto? Lo importante es aquí. Entonces, antes de comenzar a explicar esta parte, quiero dejar claro el orden que se maneja en el aplicativo. Entonces, por cada dos personas mayores a 55 años, se debe atender una persona en el rango de edad de 40 y 55 años y luego una persona menor a 40 años. Después de atender a esta última persona, el ciclo vuelve a iniciar. Entonces, dos personas mayores a 55, una persona entre 40 y 55 y una persona menor a 40. Eso sería un ciclo ideal, que siempre haya personas de esas edades esperando en la fila, por lo tanto siempre sería así. Ya habrá casos donde no hayan menores de 40 años y solo haya personas de mayores a 55 y entre 40 y 55, por lo tanto sería algo distinto y la lógica sería distinta, ¿cierto? Pero aquí se maneja todo eso. Entonces, por ejemplo, este primer bloque de código solamente se va a ejecutar cuando el, recién se ejecuta el programa y se quiere calcular la primera persona, que es cuando el turno anterior es igual a 0, o cuando estas dos variables tienen el valor de 0, se les asigna un 0. A lo largo de unas condiciones que tengo más adelante, se les asigna 0 para hacer saber que se debe iniciar de nuevo el ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los otros condicionales anidados a este primer condicional tienen esta misma lógica del bloque de acá, que es, por ejemplo, como acabo de decir, esta es la primera ejecución, por ejemplo. Se supone que la primera persona a atender debería pertenecer a la cola de las personas mayores a 55 años. Por lo tanto, ese es el primer condicional. ¿Qué es? La condición es verificar vacío. Esto es una función que retorna un entero, 1 o 0. Se envía la cabeza de la cola o de una pila y retorna 1 si la cola está vacía y retorna 0 si no está vacía. Entonces, si retorna 0, significa que esa cola tiene gente, tiene personas que están esperando a ser atendidas. Por lo tanto, el turno siguiente va a tener el valor correspondiente a la prioridad de esas personas, de ese rango de edad. Entonces, en el caso de que retorne un 1, que sí está vacía, significa
que pasamos a la siguiente prioridad, a verificar la siguiente prioridad. En este caso, el de las personas mayores a 40 años y menores a 55. En el caso de que no esté vacía, o sea que si hay gente, entonces el turno siguiente tendrá el valor de 2. De lo contrario, verificará el de menores a 40 años y si también está vacía, significa que todas están vacías. Por lo tanto, la variable continuar con cálculo tendrá el valor de 0 y no se va a atender a nadie. Va a aparecer un mensaje de que pues, no hay nadie esperando para ser atendido. Ya en este fragmento de código es donde se atiende a la persona dependiendo del valor que tenga turno siguiente, ¿cierto? Como dije anteriormente, se maneja la misma lógica en estos otros condicionales. En este, bueno, pongamos el caso de que sí hay personas mayores a 55 años esperando en la fila y apenas iniciamos el programa. Por lo tanto, este condicional es verdadero. Por lo tanto, repetir es igual a 1. ¿Qué significa eso? Cuando repetir es igual a 1, significa que se ha atendido a una persona mayor a 55 años y se supone que debemos atender otra, ¿cierto? Entonces, cuando se quiera volver a saber quién sigue en la fila a ser atendido, esto acá ya no será cierto, porque repetir va a ser igual a 1. Entonces pasamos al siguiente condicional. ¿Repetir es igual a 1? Sí. Entonces, vamos a verificar que la cola de mayores de 55 no esté vacía para poder atender a esa persona, ¿cierto? Si sí está vacía, bueno, significa vamos a la siguiente prioridad, así como dije anteriormente, verificar la siguiente prioridad. Entonces, ya cuando se haya, en el caso de que sí haya una segunda persona o no, la variable de repetir va a volver a ser 0, porque pues ya no se está, ya no se van no importa si el turno siguiente es 1, 2 o 3, la variable de repetir debe ser 0, porque ya no se está repitiendo una prioridad, que en este caso solamente se puede volver a atender una persona a la misma prioridad en 55 años, siempre y cuando hayan personas en las otras colas esperando, ¿no? Entonces, eh, aquí repetir sería igual a 0 y me dirían, pero si repetir es igual a 0, entonces esto se volvería a ejecutar. Sí, sin embargo, por eso es que segundo turno mayores a 55 también debe ser 0. Entonces, lo que yo hago acá abajo es un condicional para manejar el valor que tendrá esta variable, ¿cierto? Cuando es igual a 0, se va a ejecutar la primera condición, ¿cierto? Entonces, yo tengo que, si el turno anterior es igual al turno siguiente, significa que ya se atendieron dos personas mayores a 55 años. Por lo tanto, el segundo turno mayores a 55 va a ser igual a 1, para que no se atienda una persona mayor a 55 años en caso de estar esperando. Primero se deben atender los otros, ¿cierto? Entonces, en el siguiente ciclo, en la siguiente comprobación, no se va a atender, no se va a verificar ni esta ni esta. Por lo tanto, pasa a esta, que maneja la misma lógica. Se supone que sigue alguien mayor a 40, si no hay nadie, sigue alguien menor a 40, si no hay nadie, sigue alguien mayor a 55. Y es lo mismo con estos dos condicionales. Entonces, como dije anteriormente, aquí simplemente dependiendo del valor que tenga turno siguiente, se va a atender a la persona y esta persona va a pasar a estar en la pila de atendidos. Aquí. Eh, Aquí, si el turno siguiente es igual a 2, que significa que se acaba de atender a alguien de la pila 2, la siguiente pila a atender por orden es la 3. Por lo tanto, el segundo turno mayores no puede ser 0. Y esto de aquí es lo mismo, en realidad no hace nada, sino que como lo entregué así el proyecto, pues así lo voy a dejar y así lo voy a explicar. No importa nada. Cuando el turno siguiente es igual a 3, repetir y segundo turno mayores a 55 debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque como turno siguiente es igual a 3, significa que es como si hubiera terminado el ciclo. Por lo tanto, se reinicia todo. 2, 1, 1. Volvemos a verificar una persona mayor a 55 años. Si hay más personas mayores a 55, otra, y ya luego uno y uno. Eso se trata.
Bueno, eso vendría siendo la explicación general de cómo se calcula, o bueno, cómo calculo el siguiente turno, de la lógica que manejan para calcular el siguiente turno, ¿no? Ahora voy a explicar casos especiales y por qué hay unas cosas extras en este fragmento del código. Entonces, supongamos, por ejemplo, que solo se han registrado dos personas, se ejecutó el programa y solo se han registrado dos personas en el programa, mayores a 55 años, y se atienden esas dos personas. ¿Qué significa eso? Como dije, no hay nadie más. Entonces, digamos que se agrega otra persona y esta es mayor a 55 años también y se atiende. El orden de atención de la siguiente persona debería ser una persona entre 40 y 55 años. Y si no hay, pues una persona menor a 40 años. Pero la intención es que, a pesar de que se acaba de agregar una tercera persona mayor a 55 años, esta persona no tiene por qué, no, la siguiente persona a atender no tiene por qué ser otra persona mayor a 55 años. Eso es uno de los problemas que se me presentó al momento de crear este programa, ¿cierto? Y por eso es que hay unos casos especiales. Entonces, eso es exactamente lo que está acá. Si el turno anterior es igual al turno siguiente, significa que las dos personas que se atendieron anteriormente fueron mayores a 55 años. Solo puede ser verdadero en ese caso. Y si están vacías las otras dos, significa que la siguiente persona a atender es muy posible que sea una persona mayor a 55 años también, ¿cierto? Sin embargo, esto funciona siempre y cuando eh, haya personas mayores a 55 años y no se mueva nada del registro, en plan, la persona que es encargada de esto no registre más personas. Por lo tanto, acá hay una comprobación. Yo cambio el valor de comprobación a uno. Ojo, a uno. Y cuando no se cumple, a cero. Por lo tanto, aquí arriba se debe volver a verificar si comprobación es igual a uno. Si comprobación es igual a uno, listo. Vamos a entrar a estas dos, vamos a hacer estas dos verificaciones en las que también se comprueba si comprobación es igual a uno. Bueno, me he interrumpido, entonces tengo que volver a explicar eso. Entonces, si la comprobación es igual a uno, y en el caso de que repetir también sea igual a uno, repetir va a ser igual a uno solamente en el caso cuando en las últimas tres personas en ser atendidas hayan sido mayores de 55 años. Y aquí ya adentro se verifica otra cosa, que es si en las siguientes, en las otras colas mayores a 40 y menores a 40 están vacías o no. Si no están vacías, significa que la persona a atender, de hecho, es una persona o mayor a 40 o menor a 40, pero una de las dos se debe atender, ¿cierto? Por lo tanto, no se va a atender una persona mayor a 55. Si sí están vacías, entonces digamos que sí se va a atender otra persona mayor a 55 y por eso es que repetir es igual a 1 y ya abajo repetir va a ser igual a 0. Este otro condicional es el mismo que está abajo, que es no es cuando repetir es igual a 1, sino cuando repetir es igual a 0. Por lo tanto, las dos personas que se atendieron anteriormente eran mayores a 55 años, las dos personas anteriores. Entonces, se verifica si, nuevamente, si las personas, no, si las colas mayores a 40 o menores a 40 están vacías. Si eh, si no están vacías, significa que se debe atender una persona de una de estas dos colas, ¿cierto? Principalmente la de mayores a 40, si hay alguien. Si no hay alguien, una de las personas menores a 40. Por lo tanto, de nuevo, repetir debe ser igual a cero, comprobación cero, y segundo turno mayor es 1, ¿cierto? Ahora, si esto no es cierto, se me va a apagar. Si esto no es cierto, simplemente se significa que solo hay personas para atender en la cola de mayores a 55 o no hay nadie, simplemente eso. Y cuando no hay nadie, se deja en stand-by la persona a atender, siempre y cuando teniendo en cuenta el orden, la siguiente persona a atender. Eso es lo bueno y lo que me parece más interesante de la propuesta de este programa, que es que
A pesar de que no haya alguien o si haya alguien en la espera, siempre va a estar calculado el orden, siempre se va a tener en cuenta. Y ya, eso sería para finalizar. Yo había dejado por aquí un documento donde explicaba estos dos casos especiales y la manera en la que funciona a partir desde desde el inicio de ejecución, cuando se debe atender a una persona mayor de 55, cómo es el proceso. Sin embargo, pues, por ejemplo, voy a mostrar este ejemplo rápidamente. Supongamos que se ejecutó el programa, se ingresaron los siguientes datos. Se ingresaron tres personas. Como podemos ver, las tres personas son mayores a 55 años. Se atendieron a estas tres en orden de llegada: Gloria, Jorge y luego Adriana. Cuando Gloria se atendió, se supone que el programa debería cambiar o reasignar el valor de repetir a 1 para que se pueda atender a Jorge. Cuando se atendió a él, a Jorge, el programa se supone que por orden la siguiente persona debería ser alguien perteneciente al grupo de 40 a 55 años. En caso de no haber nadie en ese, el siguiente debería ser alguien menor a 40. Si no hay alguien tampoco ahí, como es en este caso, la siguiente persona a atender tendría que ser otra persona de 55 años, en caso de que en esa cola si haya personas esperando a ser atendidas. Entonces, como es el caso, aquí se atiende a Adriana, que tiene 56 años, ¿cierto? Entonces, cuando atiende a esta persona, la variable de repetir no va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque según el orden, sigue alguien o de la segunda prioridad o de la tercera prioridad. Pero como no hay nadie en las otras colas, no sabemos eso hasta que el encargado de registrar registre a alguien más. Entonces, por ejemplo, acá yo explico esto, de que ya las dos personas mayores fueron atendidas y tales. Entonces, digamos que ahora sí, el encargado registra otras dos personas. Registra a Johan Boschel, mi persona, y a Alexa Jiménez, un menor de 17 años y una persona de 71 años. Entonces, como dije, por orden, el programa debería atender a Johan y luego a Alexa. Y como y pues sí, es eso. Voy a ingresar estos datos al programa y voy a mostrar cómo funciona. Vale, en este momento ya acabo de agregar a la tercera persona, que sería Adriana, desde que se ejecutó. Entonces, si yo calculo la siguiente persona a atender, debería ser Gloria, luego debería ser Jorge, luego debería ser Adriana. Ahora, si yo ingreso a Johan y a Alexa, debería atender a Johan. Vamos a ver eso. Voy a ingresar a las personas y ya vuelvo. Vale, acabo de agregar a Alex y ya me agregué a mí, ¿cierto? Entonces, si yo calculo la siguiente persona a atender, debe ser Johan, el menor de 17 años. Y ahí está, Johan. Y la siguiente persona a atender, ahí sí, debería ser Alex. Exacto. Y si ahora miro el listado de personas atendidas, aquí estarían en los últimos. Primero Gloria, luego Jorge, luego Adriana, luego Johan, luego yo. Obvio, eso dependiendo del encargado, en qué orden y momentos vaya registrando gente y atendiéndolos. Y ya, hasta aquí sería el video. Muchas gracias por su atención.